Aunque muchos creyentes aprovechan el fin de un año, el principio de otro, para hacer algunas resoluciones, hay muchos creyentes que prefieren no hacerlas. Unos por temor al fracaso. Ya yo he hecho muchas resoluciones en mi vida y eso no resuelve nada. Otros porque hacer resoluciones puede sonar un tanto presuntuoso. Voy a leer mi Biblia cada día del año 2016 sin faltar un solo día. O voy a romper con ese hábito pecaminoso con el que yo he tenido que luchar a lo largo de toda mi vida cristiana. O voy a ver menos televisión y voy a estar menos pendiente al Facebook, porque en este año por lo menos voy a leer 3 buenos libros cada mes. Este tipo de resoluciones puede dar la impresión, ¿verdad?, de que el creyente está dependiendo de su propia capacidad, que está dependiendo de sus propias decisiones para crecer espiritualmente. Pero hermanos, en el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, nosotros veremos que es correcto que un creyente haga resoluciones en su vida siempre y cuando se ampare completamente en el poder de Dios y no en sus propias fuerzas. Es correcto hacer resoluciones. Lean una vez más el versículo 11. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. ¿Qué pedía Pablo por estos creyentes en Tesalónica? Para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y Él cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe. Hermanos, hay algo extraño aquí que yo quiero que ustedes noten desde el inicio de este mensaje. Pablo está compartiendo con los creyentes de Tesalónica lo que él pide a Dios en oración por esta iglesia. Y una de las cosas que él pide es que Dios lleve a cabo los deseos que ellos tienen de perseguir lo bueno. Y todo eso con el propósito de que puedan llegar a ser dignos de su llamamiento. La frase que se traduce aquí como deseo de bondad en el texto contiene la idea de propósito, la resolución de perseguir aquello que nos parece bueno. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce el texto de esta manera. Escuchen cómo esta traducción es mucho más clara en ese sentido. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder Él perfeccione toda disposición al bien y toda obra que ustedes realicen por la fe. Que Él cumpla eso, que Él los bendiga en ese sentido. De manera, mis hermanos, que Pablo está conectando aquí en una misma petición el llamamiento que Dios nos ha hecho por un lado y nuestras resoluciones por el otro. Él está pidiendo en oración que Dios nos mueva a perseguir nuestras resoluciones. Que Dios nos mueva a perseguir aquellos buenos deseos que nos ayuden a ser cada vez más coherentes con el llamamiento que Él nos ha hecho. Esa es la primera enseñanza que nosotros podemos extraer de este pasaje. Debemos hacer resoluciones que nos ayuden a ser cada vez más coherentes con lo que somos como cristianos, con nuestro llamamiento como cristianos. Esas resoluciones pueden estar escritas en un papel o pueden no estarlo. Esas resoluciones pueden estar enraizadas en lo más profundo de nuestro corazón, pero mis hermanos, esos deseos de bondad, esas disposiciones hacia el bien deben estar allí si somos cristianos. Ahora, yo quiero de verdad que ustedes, poder ayudarlos a meterse en el texto en esta mañana y que ustedes no quiten su vista de allí. Hermanos, ¿a qué se refiere Pablo? Cuando él pide por estos hermanos que lleguen a ser dignos de su llamamiento,
¿Y qué tiene todo eso que ver con nuestras resoluciones? O con nuestros deseos de bondad. Noten el texto otra vez. Con este fin oramos siempre por vosotros. ¿Qué pide Pablo? Primero, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Esa es la primera petición. Segunda petición, que Él cumpla todo deseo de bondad. ¿Cuál es la conexión entre una cosa y la otra? Bueno, para responder esta pregunta yo les pido que me acompañen a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2. En los versículos 10 al 12, donde Pablo usa un lenguaje muy similar describiendo la labor pastoral que él hizo cuando estaba en Tesalónica. Dice en Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Pablo alentaba, exhortaba, imploraba a estos hermanos a que anduvieran como es digno del Dios que los había llamado a su reino y gloria. Ahora, hermanos, eso no significa que nosotros debemos hacer el esfuerzo de comportarnos de cierta manera para que Dios nos tenga algún día dignos de estar en su presencia. No, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es que ya Dios nos llamó, si somos creyentes, para que seamos parte de su reino y compartamos con él su gloria. Eso ya sucedió. Eso es un hecho. Y cuando la Biblia usa la palabra llamamiento en ese tipo de contexto, no está hablando del llamado general del evangelio cuando nosotros invitamos a los pecadores a venir a Cristo. No, Él está hablando de ese llamamiento eficaz que Dios hace en el corazón de aquellos que Él elige y de una manera efectiva los trae a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú eres cristiano, Dios te llamó de esa manera. Un llamado irresistible, un llamado eficaz, un llamado a que tú depongas tus armas, a que tú levantes la bandera blanca de rendición y te sometas a Dios nuestro Señor como el soberano de tu vida. Eso ya pasó, Dios te llamó. Todo verdadero cristiano puede tener la plena seguridad, mis amados hermanos, de que algún día estaremos en la presencia del Señor, de que algún día tendremos un cuerpo glorificado en el que podremos servir sin pecado a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Eso es seguro. Nada ni nadie puede anular esa promesa porque fue Dios que lo prometió. La mayoría de ustedes conocen lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 30, porque es un texto que se repite frecuentemente desde este púlpito. Pablo dice: a los que Dios predestinó, a esos también llamó. A los que Dios llamó, a esos también justificó. Es decir, Dios los declara justos sobre la base de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y a los que Dios justificó, a esos también glorificó. Eso es seguro, mis amados hermanos. Los que fueron predestinados fueron llamados. Los que fueron llamados fueron justificados. Y los que fueron justificados con toda seguridad serán glorificados. Es por eso que unos versículos antes, en Romanos capítulo 8 versículo 18, Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, los creyentes estamos destinados a participar de la gloria de Dios, porque Él nos llamó para eso y Él es un Dios fiel. Es imposible que eso deje de suceder, porque eso no depende de ti ni de mí, eso depende de Dios. Y aunque somos muy débiles y tenemos que luchar cada día con el pecado que todavía mora en nosotros, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 8 que Dios nos confirmará hasta el fin
para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora escuchen, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Ven el punto, mis hermanos? Eso va a suceder porque Dios es fiel. Lo que Pablo está pidiendo por los tesalonicenses es que ese Dios fiel obre en ellos de tal manera que puedan cumplir los anhelos o resoluciones de sus corazones hacia lo bueno, y de ese modo vivan una vida que sea digna de ese llamamiento hacia la gloria. Esa es la petición. No es una vida que merezca la gloria. Nosotros nunca vamos a tener una vida que merezca la gloria. Lo que Pablo está pidiendo es que nosotros lleguemos a tener una vida que sea apropiada, una vida que sea coherente con el destino que nos espera, porque Dios nos llamó eficazmente para que compartiéramos su gloria. John Piper lo ilustra de esta manera. Vamos a suponer, hermanos, que la semana que viene tú vas a recibir en tu casa a un invitado muy especial, sumamente especial para ti. Y tú quieres que él realmente se sienta honrado durante todo el tiempo que esté en tu casa. Así que tú pintas las paredes que están sucias, tú compras una colcha nueva para la cama, tú pules y pintas de nuevo la madera del closet. Pero cuando piensas que todo está listo para recibir a tu invitado, te das cuenta que la lámpara que está en la habitación desluce todo lo demás. No solo se le notan todos los años que le han pasado por encima a la pobre lámpara, y está bastante sucia, sino que para colmo de males tampoco encaja con el nuevo color de las paredes, ni con el color de la colcha, ni con el color de las puertas del closet. Tú estabas tan acostumbrado a ver esa lámpara que ni cuenta te habías dado de lo deteriorada que estaba. Pero ahora que esa habitación está destinada a alojar a una persona a quien tú quieres honrar, es evidente que la lámpara está completamente fuera de lugar. En ese sentido, ahora esta lámpara es indigna de la habitación y es indigna del huésped que tú quieres alojar allí. No es que estamos tratando de que la habitación se merezca al invitado, no. Lo que estamos tratando es de que la habitación esté a la altura del invitado. Lo que estamos tratando es que la habitación sea digna del huésped al que esa habitación ha sido destinada. Pues en una manera similar, dice Piper, Dios ha puesto en marcha un proceso de remodelación en nosotros. Importante ese detalle. Yo decía hace unos meses atrás que en casa tuvimos la desdicha de recibir, o mejor dicho, de aguantar 3 remodelaciones en el término de 2 años en el departamento que nos queda encima. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido esa experiencia, pero eso es terrible. Uno siente que están cayéndole a mazo a las paredes de tu propia habitación. Bueno, hermanos, es por eso que nosotros tenemos a veces problemas en la iglesia, porque todos estamos en remodelación. Y la remodelación de uno a veces le molesta al otro. Pero todos estamos en un proceso de remodelación. Eso es lo que dice Piper. Digo, eso es lo que dice la Biblia. Piper simplemente está citando. Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de la glorificación, ser como Jesús. Nosotros acabamos de citar en Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Pero en los versículos anteriores, Pablo había dicho que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que cuando la Biblia habla de glorificación, de lo que está hablando es que nosotros en el cielo, mis amados hermanos, seremos igualitos a Jesús. Pero hay cosas en nosotros aquí y ahora que son impropias a la luz de esa meta que nos aguarda al final.
cosas de nuestras vidas que ya no encajan con ese llamado que hemos recibido de parte de Dios para compartir la gloria de su Hijo. Así que lo que Pablo está pidiendo en oración por estos creyentes en Tesalónica y por todos nosotros es que Dios continúe obrando en ellos, que Dios continúe adecuándolos cada vez más a ese glorioso llamado. Nunca vamos a vivir de tal manera que merezcamos la gloria. Nunca. Pero sí debemos vivir una vida que sea consistente, una vida que sea adecuada, una vida que sea digna con ese llamado de gloria. Y Dios nos irá transformando precisamente a través de un montón de resoluciones que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida. Resoluciones que nos mueven a ser cada vez más coherentes con lo que nosotros somos. ¿Y qué es lo que somos? Herederos de la gloria. Mis hermanos, la gloria de Dios en nosotros no nos hace pasivos. La gloria de Dios, la obra de Dios en nosotros energiza nuestra voluntad para que hagamos buenas resoluciones que nos permitan vivir a la altura de nuestra vocación como cristianos. Yo sé que muchos aquí probablemente conocen de memoria lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero escuchen una vez más las palabras de este texto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Vieron la conexión? La obra de Dios en nosotros debe ser un incentivo para que el creyente se ocupe en su salvación, no para que se quede sin hacer nada. Mi hermano, somos tú y yo los que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Y eso incluye el hecho de tomar resoluciones en nuestras vidas. Hay pecados que nosotros debemos hacer morir. Hay virtudes que nosotros debemos seguir desarrollando para ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Eso no va a suceder sin la participación de nuestra voluntad. No va a suceder. Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 5: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Quiénes? Tú y yo. Haced pues morir lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y sigue diciendo Pablo: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Desechen esas cosas, dice Pablo, como el que desecha una ropa vieja y sucia que ahora no encaja con tu nuevo yo. Vestíos como escogidos de Dios, dice en el versículo 12, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mi hermano, somos tú y yo los que debemos hacer morir lo terrenal. Somos tú y yo los que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Nadie va a hacer eso por ti. Dios obra en los creyentes moviendo sus voluntades para que tomen decisiones, no anulando nuestra capacidad de decidir. Y déjenme decirles que no necesariamente estamos hablando aquí de resoluciones dramáticas, de esas que tomamos al principio de año y que se olvidan en febrero. No, hermano, de lo que estamos hablando aquí es de un montón de pequeñas decisiones que nosotros tomamos cada día. Pequeñas decisiones que van moldeando nuestro carácter poco a poco.
Pequeñas decisiones que son las que nos van a preparar para ese día que algún día llegará en que tendremos que tomar grandes decisiones. Me encantó esta frase de Paul Tripp en un libro devocional que Gloria me compartió anoche. Dice Tripp: la obra de Dios en ti es un proceso, no es un evento. Es un proceso, no es un evento. Esta obra progresa, dice Paul Tripp, no a través de 3 o 4 momentos trascendentales en tu vida, sino a través de 10,000 pequeños momentos de cambio. No son 2 o 3 cosas dramáticas. Son un montón de decisiones que nosotros tomamos. Mis hermanos, las resoluciones de las que Pablo habla en nuestro texto no son las que se toman en Año Nuevo. Son resoluciones que se van tomando a lo largo de toda una vida, y la mayoría de ellas no serán decisiones dramáticas. Serán pequeñas decisiones que nos irán transformando poco a poco conforme a la imagen de nuestro precioso, bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. No voy a ver más televisión ahora mismo. No voy a seguir navegando sin rumbo por la internet. No voy a estar pendiente a la vida de todo el mundo en Facebook, porque yo necesito en este momento nutrir mi alma con las Escrituras y con un buen libro que me edifique. Son pequeñas decisiones. Sin embargo, nuestro texto también nos enseña, Segunda Tesalonicenses, que debemos ampararnos en el poder de Dios para llevar a cabo nuestras resoluciones. Ya dijimos, nuestro texto nos enseña que nosotros debemos tomar resoluciones que nos hagan ser más coherentes con nuestro llamamiento. Ahora estamos diciendo, mis amados hermanos, que debemos ampararnos en el poder de Dios para llevar a cabo nuestras resoluciones. Es por esa razón que Pablo oraba por ellos. Pablo le pedía eso a Dios para que Él llevara en ellos, para que Él obrara en ellos todo deseo de bondad. Y eso nos introduce en el misterio de la oración. Mis hermanos, si Dios no obra en nosotros, las resoluciones que hagamos no servirán de nada. ¿Oíste eso bien? Si Dios no obra en nosotros, ninguna resolución que tú hagas, ni hoy, ni mañana, ni durante todo el 2016, ninguna de esas resoluciones servirán de nada. Dios tiene que obrar. Y Dios ha decretado obrar a través de nuestras oraciones. Si Dios no obra, no hay cambio. Y Dios obra cuando nosotros oramos. ¿Saben, hermanos, por qué razón Dios obra de ese modo, a través de las oraciones? Yo no creo que de este lado del cielo nosotros podamos entender por qué Dios hace las cosas como las hace y no de otra manera. Pero hace unos días leí una respuesta de Tim Keller que me resultó muy iluminadora. Dice Keller: a menudo Dios espera para darnos una bendición hasta que la pedimos en oración. Dios espera para darnos una bendición hasta que la pedimos en oración. ¿Por qué?, pregunta Keller. Oigan la respuesta. Porque las buenas cosas por las que no pedimos usualmente son interpretadas en nuestros corazones como fruto de nuestra propia sabiduría y diligencia. Los dones que provienen de Dios, pero que no son reconocidos como dones que vienen de Dios, son un veneno mortal para el alma, porque alimentan nuestra ilusión de autosuficiencia que nos lleva a una sobreconfianza que conduce al fracaso. ¿Se entendió todo eso? Lo que tú recibes sin pedir
Puedes llegar a creer que lo recibiste por tu propia capacidad, que lo recibiste por tu trabajo, que lo recibiste porque tú eres tan bueno, que lo recibiste por muchísimas razones. Y eso será un veneno para tu alma. Santiago nos dice que hay ciertas cosas que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque no las pedimos. No las pedimos. Es por medio de la oración que nosotros preparamos nuestros corazones para recibir las bendiciones de Dios sin que esas bendiciones se conviertan en un veneno para nosotros. Así que Pablo oraba por estos hermanos para que Dios obrara en ellos de tal manera que pudieran cumplir todo buen deseo que hubiera en sus corazones y de esa manera pudieran vivir a la altura de lo que eran como cristianos. En otras palabras, Pablo estaba confiando en Dios para que hiciera eso. Pablo quería ver eso en la vida de los tesalonicenses, pero se lo pedía a Dios, porque él sabía que sin el poder de Dios nosotros no podemos hacer nada. Vean el versículo 12. A fin de que, aquí está el propósito de todo eso, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Yo le oro a Dios que haga esa obra en ustedes para que Jesús sea glorificado. Pregunta, ¿y cómo Jesús es glorificado? En la medida en que nosotros somos transformados y crecemos en santidad conforme a la imagen de Jesús. Bueno, Jesús es glorificado de dos maneras. En primer lugar, porque al ser transformados y crecer en santidad, el carácter hermoso de Jesús será más claramente reflejado en nosotros. El carácter hermoso de Jesús. Hermanos, cuando nosotros mostramos en nuestras vidas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, estamos mostrando, aunque de una manera imperfecta, que el Señor Jesucristo es glorioso. Estamos mostrando que Él es hermoso. Estamos mostrando que Él es maravilloso, porque esas características en nosotros no son más que pinceladas de lo hermoso que Él es. Pinceladas. Cristo será glorificado en nosotros, dice Pablo, y nosotros seremos glorificados en Él. ¿Saben por qué? Porque compartiremos el brillo de su gloria cuando estemos finalmente en su presencia en cuerpos glorificados. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 que cuando Él se manifieste en su segunda venida, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros seremos como Jesús. Pero yo pienso que hay una razón más profunda aquí de por qué Cristo es glorificado cuando nosotros somos transformados. Y es que esa transformación de carácter en nosotros hace evidente el poder de su gracia obrando en nosotros para conformarnos a su imagen. Noten una vez más el versículo 12. A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios viene a nuestras vidas únicamente a través del Señor Jesucristo. Mis hermanos, toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios, incluyendo el hecho de seguir siendo transformados a la imagen de Jesús, eso es algo que Dios nos da únicamente por su gracia. Y la única razón por la que nosotros somos beneficiarios de su gracia es porque estamos unidos por la fe a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Me encanta cómo lo dice Hebreos. De hecho, es raro que uno tenga un versículo favorito, ¿verdad? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es útil. Pero si yo tuviera que mencionar un versículo favorito mío de la Biblia, Hebreos 13 estaría entre los primeros. Oigan lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, no sabemos quién era. Hebreos capítulo 13 versículo 20. Oigan esta bendición del autor. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos
aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os haga aptos, que Él obre en vosotros para que ustedes hagan su voluntad, obrando Él en vosotros mediante Jesucristo. ¡Wow! Impresionante. Toda la gloria se la lleva Jesús. Esa es la gran diferencia, mis hermanos, entre el cristianismo y todas las demás religiones que hay en el mundo. Los cristianos no pensamos que por hacer resoluciones y por llevarlas a cabo seremos mejores personas. Tampoco pensamos que al llegar a ser mejores personas nos ganamos el favor de Dios de alguna manera. No. La Biblia nos enseña más bien que no importa lo que hagamos, no importa lo que dejemos de hacer, nunca llegaremos a ser merecedores de las bendiciones de Dios. Todo el bien que nosotros recibimos de su mano, lo recibimos únicamente por Cristo. Y es por eso que Él se lleva toda la gloria, aún de la buena cosa que nosotros hacemos. Pedro lo dice de una forma similar. En el capítulo 4 de su primera carta: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes escucharon eso, hermanos. Para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo. Él es el que da la gracia y por lo tanto es el que se lleva la gloria. Mis hermanos, hacer resoluciones sin esa conciencia no nos ayuda a ser más piadosos, sino menos. ¿Oyeron eso? Hacer resoluciones sin esa conciencia no nos ayuda a ser más piadosos, sino menos. De hecho, hay muchas personas que seguro estarán haciendo resoluciones en estos días para ser mejores personas. Y es posible que logren algunas. Si lo hacen, no serán mejores personas, serán peores. Porque ahora van a ser más orgullosas. Si una persona puede hacer una resolución sin Cristo y la logra, él no es una mejor persona, es peor. Porque eres un soberbio, ahora es más soberbio, ahora es más orgulloso. Y Cristo no se va a llevar ninguna gloria. Mis hermanos, Dios el Padre, dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18, dice que Dios el Padre planificó todas las cosas para que Cristo en todo tenga la preeminencia. Para que Cristo en todo tenga la primacía. Si Él no se lleva la gloria, entonces lo que hicimos no sirve de nada. Cada paso que damos en esta vida en pos de la santidad debe ser en el poder de Cristo y para la gloria de Cristo. Cada paso. Y cuando estemos finalmente en el cielo, completamente transformados a su imagen, será más que evidente para todos que la única razón por la que estamos allí es por causa de Él, no por causa tuya ni mía. Él se llevará toda la gloria. Pero hay una enseñanza más que nosotros podemos derivar de nuestro pasaje en 2 Tesalonicenses, y es que el medio a través del cual podemos ampararnos en el poder de Dios para llevar a cabo nuestras resoluciones es la fe. ¿Qué hemos visto en este pasaje? Tres cosas: que debemos hacer resoluciones que nos ayuden a ser cada vez más coherentes con nuestro llamamiento, con lo que somos como cristianos. Hemos visto que no vamos a poder hacer esas resoluciones a menos que nos amparemos en el poder de Dios. Ahora estamos diciendo que el medio a través del cual nosotros conectamos con ese poder es la fe. Vean el texto otra vez. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, versículo 12, perdón, 1:11.
Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Al principio citamos este texto en la Nueva Versión Internacional porque pensamos que puede ayudarnos a entender mejor el significado de ese texto. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder Él perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Toda obra que realicen por la fe. Mis hermanos, recuerden, nosotros no somos entes pasivos en nuestro crecimiento en santidad. Somos nosotros los que tenemos que tomar resoluciones. Y somos nosotros los que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para llevar a cabo nuestras resoluciones. Como dice John Piper, la evidencia del poder de Dios en nuestras vidas no es ausencia de voluntad, es el fortalecimiento de nuestra voluntad. Más aún, dice Piper, aquellos que se amparan en la soberanía de Dios para quedarse pasivos sin hacer nada, en realidad están negando en la práctica la soberanía de Dios. Porque si Dios es soberano, nosotros debemos obedecerlo. ¿No es así? Él es el soberano. Y la Biblia es bien clara en lo que respecta a nuestra responsabilidad para llegar a ser más santos. Pablo dice en 1 Timoteo 1:18 que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. En Santiago capítulo 4 versículo 7 dice que debemos resistir al diablo. En Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice que debemos perseguir activamente la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú y yo. Pero al mismo tiempo, Pablo nos dice en este texto que esas buenas resoluciones que tomamos solo pueden ser llevadas a la práctica por medio de la fe. Y toda obra que realicen por fe. Mis hermanos, es por medio de la fe que nosotros llevamos a cabo la obra que hemos resuelto hacer, confiando enteramente en las promesas y en el poder de Dios. Si quieren visualizarlo de alguna forma, la fe es la tubería por medio de la cual fluye hacia nosotros la gracia y el poder que Dios pone a nuestra disposición. La fe es la tubería por donde fluye esa gracia. Es a eso que se refiere Pablo en Romanos 15:13, cuando imparte esa bendición a los lectores de su carta. Él dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es por medio de la fe que nosotros podemos abundar en esperanza por el poder del Espíritu de Dios. Déjenme mostrarles cómo funciona esto en la práctica, poniendo algunos ejemplos. Tal vez tú has tomado la decisión, la resolución, para usar el lenguaje que se usa en estos días, la resolución de que vas a leer fiel y regularmente tu Biblia cada día del 2016. El año empieza, los primeros días te va muy bien, pero después comienzas a enredarte en los afanes de la vida. Varias cosas están llamando tu atención. La tentación a revisar el Facebook desde que te levantas por la mañana comienza a asomar la cabeza y estás volviendo a descuidar tu lectura de las Escrituras. Y de repente te encuentras pensando: yo no sé para qué hago resoluciones si siempre pasa lo mismo.
Esto funciona para los creyentes que son más disciplinados que yo, pero no para mí. Es aquí, mi hermano, donde debes ampararte por la fe en las promesas de Dios. En primer lugar, no permitas que el hecho de haber quebrantado tu resolución te haga sentir rechazado por Dios, porque Él no te ama si cumples tus resoluciones. De hecho, Él ni siquiera te ama más si tú cumples tus resoluciones. La única razón por la que Él te acepta es por la obediencia perfecta de Cristo, es por su obra de salvación en la cruz del Calvario. Y si tú eres cristiano, Él ha prometido en Hebreos capítulo 13 versículo 5 y un montón de textos de la Biblia, Él ha prometido: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Así que si tú cumples tus resoluciones, Dios no te va a amar más. Es importante que recuerdes eso. Pero por otro lado, tampoco creas la mentira de que es imposible para ti quebrantar un hábito pecaminoso en tu vida y sustituirlo por un nuevo hábito de santidad. Eso es una mentira del diablo. Eso no es verdad. Y ahí están las escrituras otra vez. Romanos capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hagan eso, dice Pablo, pero he aquí la promesa: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ven, mis hermanos, es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Yo sé que los hábitos pecaminosos parecen invencibles. Y lo sé porque yo lucho con los míos. Parecen invencibles. Pero Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque tenemos a nuestra disposición, dice Pablo, todos los recursos que fluyen de la gracia todopoderosa de Dios. No estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Tal vez tomaste la resolución de asistir más fielmente al culto de oración este año. O tal vez tomaste la resolución de compartir más regularmente el evangelio con personas incrédulas. Pero el temor a los hombres todavía sigue ahí. Y se te está haciendo difícil predicar el evangelio. Sientes miedo al rechazo. Sientes miedo a ser maltratado por causa de tu fe. Pero entonces te amparas en la promesa de las escrituras: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ven, hermanos, la fe es esa tubería por la que fluye el poder y la gracia de Dios cuando nos amparamos en su promesa. Mi amado hermano, ¿en quién descansa tu fe? ¿En lo que dice la Biblia o en lo que dice tu corazón? ¿En quién descansa tu fe? Ninguna resolución que nosotros tomemos será llevada a cabo sin lucha, hermanos. Ninguna. Porque el pecado todavía mora en nosotros y porque hay muchas fuerzas a nuestro alrededor que nos empujan hacia el lado contrario. Pero vale la pena seguir peleando. Vale la pena, no solo porque la victoria final está asegurada. Vale la pena
Porque nosotros seguimos teniendo a nuestra disposición la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, para que podamos levantarnos de nuevo si acaso hemos caído y seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Él. Vale la pena porque nosotros tenemos recursos ilimitados de gracia que están a nuestra disposición por medio de la fe. Vale la pena. Yo no sé cómo te fue espiritualmente durante el 2015, pero yo quisiera que hoy tú salgas de este servicio de adoración con la misma disposición que Pablo tenía en mente, en su corazón y en su mente, cuando escribió las palabras de Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigue corriendo, mi hermano, y sigue tomando buenas resoluciones en tu vida para que Cristo pueda ser más claramente reflejado en ti. Pero recuerda que es por fe que andamos, no por vista. Es por fe. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero glorias sean dadas a nuestro bendito Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.